Fanny Purple y el día de hoy les voy a hablar solamente un poquitillo acerca de por qué les estoy enseñando este tipo de cosas. Hace algunos meses atrás recién llegué a vivir aquí a Japón, entonces creo que tenemos excelentes oportunidades para mostrarles por medio de algunos videos que les estaré compartiendo. No todos son sobre eso, sin embargo creo que muchos sí van a ser de eso. No me refiero al tema de los toilets, pero creo que sí, ustedes saben que hay muchas cosas que aprender de muchos lugares. Entonces, más que nada estaremos aprendiendo juntos, porque pues Fanny Purple no sabe tantas cosas. Anteriormente estuve trabajando en algunas empresas japonesas, por lo que considero que eso me ha ayudado un poco a aprender ciertas cuestiones culturales que me han ayudado un poquito a poder sobrellevar las cosas aquí. Sin embargo, creo que vamos a estar aprendiendo muchas cosas juntos. Pero bueno, poquito a poquito les estaré contando más acerca de mí. Mientras tanto, veamos el toilet. Como primer paso, nos ponemos fodongas. Ya saben, para evitar mojaduras no deseadas. ¿Están listos, amiguitos? Prendemos la luz en donde dice toilet. Bueno, pues este se abre así, no todos se van a abrir así, sin embargo, este sí. Después me voy a dirigir al apartado de los botoncitos. Vemos que este baño sí tiene las opciones de el lavado. La diferencia simplemente es un poquito la ubicación. Y pues bueno, aquí se puede controlar la intensidad e inclusive la temperatura. Aprovecho para mostrarles este otro. Si se fijan, es una variedad mínima. En general pues tienen los mismos botones. Les comento, casi siempre van a tener un flush, ya sea de diferentes intensidades para los diferentes usos. No siempre está incluido aquí en esta botonera el flush, a veces está aparte, a un ladito es un botón más grande. Siempre tratan de que sea claro, que de esa forma se descarga el agua. Entonces, bueno, a lo que vamos. Aquí también podemos ver que hay un botón más. Igual consiste en ubicación e intensidad. Y bueno, aparte podemos controlar el flujo de agua y la temperatura. En parte me cambié este baño para que poder apoyar el celular un poquito, pero a ver, vamos a ver. Con este plato lo voy a detener el chisguete. Ahí les va. Vamos a comenzar con un chisguete pues leve. A ver. Vamos. Ahí salió el tubito y aquí se ve cómo sale el agua. Entonces voy a presionar más intensidad. Sale más intenso. Tiene hasta 5 niveles esto. La temperatura. La ubicación también la podemos controlar desde aquí. Inclusive la temperatura. Y bueno, voy a cambiar de botón. Si se fijan, ahí pues se mueve solito. Y ahora voy a cambiar de botón. En este caso de este baño, veamos que
Ah, sí, creo que es la ubicación. Eso es todo. Y eso fue todo, amiguitos. Entonces, pues ya sabemos cómo se ve cuando usamos el toilet en Japón actualmente. De hecho, cuando nosotros estamos en la calle y de repente vamos a algún baño público, pues no necesariamente va a estar exactamente igual que los que les mostré. Sin embargo, pues es un tipo de, creo que en general es algo similar. Entonces, más que nada para que tengamos una idea. También cabe resaltar que existe el baño tradicional en Japón, que creo que cuando nos lo encontramos por acá es un poquito más sorpresivo. Me pasó. Quizás en otro video les mostraré cómo funciona. Y bueno, muchas gracias por ver. Saludos cordiales.